Señor. Yo quiero que abramos nuestras Biblias, que vayamos al Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 14. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares de culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, pues, tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y acerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos, empezaban arcos, todos hombres diestros. Esa es la palabra del Señor en esta mañana. Es una palabra que trae aliento, que trae paz, que trae alegría a nuestro corazón. El título de esta enseñanza es El secreto de la victoria. Queridos hermanos, queridos amigos, querida iglesia, las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, la vida cristiana es de luchas, batallas y de pruebas cotidianas. La pregunta es, ¿en dónde? ¿En qué lugar? En todo lugar, donde quiera que estemos. En el hogar, en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el colegio, en la oficina. Pero es ahí donde sale a relucir la presencia y el respaldo de Dios por medio de su Espíritu Santo, ayudarnos, a guiarnos en todo, y Él nunca nos abandonará. Es increíble que hoy podamos estudiar a un rey llamado Asa, un rey con carácter, un ser humano con carácter, lleno de la bondad de Dios. La Biblia enseña que el rey Asa hizo lo bueno y lo recto delante del Señor. Lo vemos ahí en el versículo 2. Y además dice que procuró agradar a Dios en todo, se esforzó en presentarse a Dios aprobado, se sintió siempre en la presencia de Dios, y eso le ayudó mucho a hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. Sin perder ahí el libro de Crónicas, vamos un momentico al Nuevo Testamento, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Un versículo muy conocido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le hablaba a Timoteo en esta forma como vivía casi 1000 años atrás el rey Asa. Sencillamente le decía: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Casi 1000 años después, esta palabra bella y hermosa, que la vemos reflejada en el versículo 2 de Crónicas capítulo 14, se vive en el apóstol Pablo presentándoselo a uno de sus discípulos, a uno de sus hijos espirituales. Y hoy en día esa palabra es para ti y es para mí. Debemos presentarnos a Dios en todo tiempo, con diligencia, santos y agradable a Él como debe ser.
Es increíble que este hombre, el rey Asa, debemos mirar primero quién era el rey Asa, quién era este hombre. Conozcámoslo un poquito. Fue el quinto rey de la casa de David, el tercero del reinado de Judá. Aquí debemos comprender, debemos entender que el pueblo de Dios ya se había dividido en dos reinos. Uno los del norte, la parte de Israel, y otro los de abajo, que era la parte de Judá. Con los de Israel, ¿cuántas tribus? Si eran 12, ¿cuántas tribus se fueron con el pueblo de Israel? 10. Y con el pueblo de Judá se fueron 2. Aquí es donde vamos a empezar a ver un contexto histórico de por qué se divide, por qué hubo esta división tal cual. ¿Y quién era este hombre? ¿Quién era el rey Asa? Mira, aquí continúa diciendo que era el tercer reino el tercer rey de Judá, perdón, del tercero del reino de Judá, gobernado entre los años 913 y 873-75 antes de Jesucristo. Era hijo de Abías y bisnieto de Salomón. Abías, si vamos a mirar, era el rey antecesor de él y solamente duró 4 años dirigiendo el pueblo de Judá. Y qué sorpresa, era bisnieto de Salomón. Qué bonito, ¿no? Murió luego de 41 años de reinado. 41, queridos hermanos. Fue uno de los 5 mejores reyes que tuvo el pueblo de Dios. Fue honrado, fue querido por su pueblo, y lo más bonito de todo esto, dice la historia, que después de que él murió, le siguió en el reinado Josafat, su hijo. Y este hombre Josafat es bien interesante porque también hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Bueno, entremos en materia. ¿Qué significa el nombre Asa? Significa médico, significa cura, significa sanador. O sea, en pocas palabras, era un legado bien hermoso que le llevaba a su pueblo, a su gente, le traía sanidad. Y fue 41 años que estuvo frente de su pueblo con esta promesa bella. Número 1, el rey Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. El rey Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Su vida íntima como el sacerdote de la casa, como el papá de la casa, como el rey de aquel imperio, aquel reino, sencillamente se merece un elogio para que Dios tuviera este concepto de él, este pensamiento de él. Su labor trajo paz, trajo prosperidad a esta nación. Todo por la buena relación de él con Dios. Queridos hermanos, queda la pregunta y está ahí en el aire. Tú y yo estamos haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Estamos viviendo para el Señor. Hablamos para Él. Buscamos cualquier excusa para compartir de su palabra. ¿Lo hacemos? Fuera de eso, dice que él tenía la mejor relación con Dios, para que Dios lo prosperara, para que Dios le diera la bendición, para que Dios le respaldara durante su gobierno. Pero hay una cosa bien clara. Desafortunadamente, sus antecesores estaban lejos de él. El pueblo tenía malas costumbres. El pueblo de Judá tenía malos hábitos de generación en generación. Era un pueblo idólatra, era perverso e infiel con sus gobernadores. O sea, cuando el rey Asa llegó al reinado, no le fue fácil. Fue bastante difícil su trabajo como tal. Había unos mandamientos, había unos principios, unas normas que Dios le había dado a su pueblo con Moisés. Pero desafortunadamente esas normas se habían echado al piso. ¿Qué les parece si vamos a Primera de Reyes, capítulo 14? Ahí atrásito, Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21.
Dice la palabra de Dios, Roboán, hijo de Salomón, reino de Judá, de 41 años era Roboán cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová elogió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí ya vemos el polo opuesto a una persona que desobedece unas normas, que desobedece unas leyes. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también edificaron lugares altos, estatuas, imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas. Esa palabra sodomitas, no sé si usted recuerda, viene del pueblo de Sodoma y Gomorra. Eran perversos, había perversidad sexual, había idolatría, había hechicería, había todas las cosas que ofendían a Dios en su momento. E hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Esto eran los antecesores de este rey que cuando llegó a su reinado empezó a trabajar en una forma no muy fácil, queridos hermanos. En Levítico capítulo 18 al 23, 18 del 19 al 23, acompáñenme ahí en sus Biblias. Dice, y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. No te echarás con varón como mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amasillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Todo esto existía en los sodomitas, en Sodoma, por eso que Dios la destruyó. Y aún así, importarle poco, menos, estos reyes de Judá en su momento, este rey que estábamos viendo, Jeroboam, era perverso e hizo las cosas malas delante de los ojos de Dios. Perversiones prohibidas por parte de nuestro Dios hacia su pueblo. Pero aquí es donde empieza a trabajar este hombre en medio de una situación hostil, en medio de un pueblo alejado, su corazón alejado de Dios, en medio de las perversiones, de la idolatría, en medio de todas las cosas que yo no sé si hoy en día es diferente a aquella época. Pero ¿por qué Dios halló gracia a los ojos? ¿Por qué Asa halló gracia a los ojos de Dios? Porque lo dice el versículo 3, número 2, quitó los altares de idolatría y de cultos extraños a otros dioses. Tuvo celos, purificó su casa, consagró su hogar, consagró su pueblo al Señor. Querido padre de familia que me escucha hoy, en este momento, la pregunta es, ¿ya consagraste tu casa al nombre del Señor? ¿Ya consagraste a tu esposa, a tus hijos, o esposa que tú me escuchas, ya consagraste a tu esposo o a tus hijos al Señor? ¿Ya quitaste los altares que están dentro de tu casa, de tu hogar, que están robándole la paz, que están quitándole el primer lugar a nuestro Dios? Es hora de hacerlo. Es hora de vivir en el amor del Señor Jesucristo. Este hombre sabía que Dios era un rey, que Dios era un Dios fuerte y celoso, y tenía claros sus mandamientos. Los cambios que hizo este hombre en su pueblo, en su casa, fueron significativos para una generación venidera. Los cambios que tú y yo hagamos en nuestra vida van a ser significativos para cambiarle a nuestra generación, a lo que viene. ¿Qué le estamos entregando a la sociedad? ¿Qué clases de hijos le estamos entregando a este mundo perverso? Debemos entregarle a la sociedad hombres llenos de valor, niñas
llenos de pulcritud, hombres llenos de gallardía, y mujeres santas que lleven el nombre del Señor donde quiera que ellos vayan. Mira, en Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6, ahí el rey Asa tenía su Biblia, tenía sus mandamientos, los tenía claro. Decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos, dice Jehová de los ejércitos. Qué bello, ¿no? Un mandamiento para aquellos hombres en aquella época y un mandamiento para ti y para mí en estos días. Honremos a Dios en nuestro altar familiar, con nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos. Honrémosle. Digámosle, Señor, aquí te traigo lo más preciado que yo tengo, mi corazón y mi casa. Qué bendición. Número 3, en oración y con ayuda y la guía de Jehová, los ejércitos de Asa, el ejército de Asa derrotó a sus enemigos. Veámoslo ahí en el versículo 9 de Segunda de Crónicas, del libro que estamos estudiando. Mira esto. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres, por Dios santo, y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. O sea, venía el equipo, venían sus enemigos con armas, cualquier cantidad de personas, un ejército total. Ahí lo dice, 300 a caballo, ya 1,000,000 de hombres. ¿Y cuánto tenía el ejército de Asa? Miremos el versículo 8. 300,000 de la tribu de Benjamín y 280,000 que traían escudos. O sea, ¿eran cuántos? 500, 400, 580,000 personas. Casi el doble, doblaba este ejército. Es impresionante, queridos hermanos, que la gloria de Dios se manifiesta en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. En oración, con la ayuda y la guía de Jehová los ejércitos, Asa derrotó a sus enemigos. El versículo 11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Qué bonito. Qué bella esta palabra. Saber que Dios no hace acepción de personas cuando quiere colaborar. Cuando nosotros le clamamos. Cuando nosotros vamos y oramos en la intimidad. Por ahí leía esta semana que un milagro comienza con una oración. Y aquí vimos, aquí nos estamos dando cuenta de ese milagro tan grande, tan poderoso. Porque tiene resultado. Dice, oh Dios, en ti nos apoyamos. Es una declaración de humildad. Es una declaración de victoria. Cuando tú y yo clamamos a Dios en medio de la adversidad y la dificultad, así entregamos nuestro corazón en humildad y decimos, Señor, lo reconozco que sin ti no puedo hacer absolutamente nada. Reconozco que soy nadie, pero en ti soy fuerte. Ahí está. En ti nos apoyamos. El rey Asa sabía que hacía lo bueno delante de los ojos
del Rey de Reyes, guardaba sus mandamientos, entonces tenía la suficiente confianza que Dios lo iba a librar de esta guerra contra los etíopes, contra 1 millón de personas, cuando doblaba el ejército. En Segunda de Crónicas me impacta algo bien hermoso. Capítulo 20, quiero que me acompañen. Cuando tú y yo somos ejemplos en nuestra casa como papá o como mamá, eso se replica, lo acabamos de ver. Segunda, tercera y cuarta generación. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 2 y 4. Vamos a ver aquí a Josafat. ¿Se acuerda que les dije que quién era Josafat? El hijo del rey Asa. Cuando murió el rey Asa, quedó su hijo como rey. Y vamos a mirar qué fue lo que hizo este hombre. Segunda de Crónicas 20, versículo 2 y 4. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Esezón Tamar, que es en Gali. Entonces Josafat tuvo temor y se humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron todos los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Querido papá, querida mamá, tu hijo se da cuenta quién eres tú y qué haces. Él sabe si tú tienes una relación buena con Dios. Él sabe si eres ejemplo. Él sabe absolutamente todo. Por eso decíamos desde un principio cuando comenzamos, la primera iglesia es la familia. Y en esa iglesia hay que construirse un altar donde el nombre del Señor sea glorificado. Amén. Amén. Así es, queridos hermanos. Nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros. Conocí un hombre que yo sé que Dios lo tiene en su santa gloria. Y se fue muy temprana edad, por una enfermedad. Sus hijos, 3 hijos, con el tiempo reconocieron quién era el Dios de este hombre, quién era el Señor de este hombre, a quién le servía. Y hoy en día son hombres grandes en Dios, los 3. Cada uno en su profesión predica y comparte la palabra del Señor sin temor alguno. Qué privilegio para este hombre cuando estábamos en el funeral, en aquellas exequias, despidiéndole a este hombre. Sencillamente yo lloraba y le daba gracias a Dios por la vida de este hombre, pero más por la vida de aquellos 3 hijos que habían dejado. No eran delincuentes, no hacían el mal, no peleaban con los vecinos, no se agarraban con el que fuera, no se la pasaban de cantina en cantina, de prostíbulo en prostíbulo, consumiendo cosas que no le hacían bien para su cuerpo, sino lo contrario, eran hombres llenos de la presencia de Dios. Y los hay hoy en día, los hay. Miren esto, queridos hermanos, en este momento Josafat se acuerda de lo que hizo su padre en medio de la tribulación. ¿Se acuerda lo que hizo en medio de la angustia cuando iba 1 millón de personas en contra de su pueblo, en contra de su papá, en contra de su familia? Dice la palabra que Josafat le dio temor, tuvo miedo. Pero además de eso, humilló su rostro a consultar a Jehová. Y créanme, Josafat también fue uno de los buenos reyes del pueblo de Judá. ¿Hijo de quién? Del rey Asa. Miren, Josafat clamó y Dios le dio fuerzas ante su enemigo. Ante su enemigo. Yo creo que miremos un momentico mientras que pasaba todo esto en la tierra de Judá. Vamos a mirar qué sucedía en el pueblo de Israel a la par. ¿Qué sucedía? Si quieren, vayan ahí nomás el capítulo 15
el versículo 5, dice, en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a la otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Mientras que había paz en Judá, porque su rey buscaba el rostro de Dios, en Israel estaba todo lo contrario. Queridos hermanos, de ti y de mí depende que haya paz en nuestra casa, que haya paz en nuestro barrio, que haya paz en nuestro sector, en nuestra ciudad. De ti y de mí depende que inclinemos nuestro rostro ante Dios en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de este aislamiento, de estas angustias. De ti y de mí depende que busquemos a diario el rostro del Señor. Hay muchas personas que les parece difícil el estarse en sus casas guardados con su familia, con el tesoro más preciado. Les parece difícil, les parece duro, porque no tienen una comunión familiar, porque no tienen a Dios en su corazón, porque no disfrutan este momento. En pocas palabras, se olvidaron de su Creador. Se olvidaron de que Dios había dado esa bendición bella y preciosa llamada familia para que podamos estar disfrutando en estos momentos. Miren, número 4 y final, la soberanía de Dios es incalculable y la victoria está asegurado a pesar de las adversidades. Cuando el pueblo de Dios se une a orar, cuando la familia de Dios se une a orar, la victoria llega porque llega. Está estipulada en la Biblia. La promesa de Dios está ahí para usted y para mí. Es bien importante porque cada uno de nosotros tenemos y sabemos que Dios es la única esperanza que nos queda en este mundo tan difícil, tan hostil, como el que estamos viviendo en este instante. Tengámoslo por claro y seguro que Él nos dará la victoria, cual sea la circunstancia que estemos viviendo. Es una situación económica, el Señor tiene el control. Es una situación de salud, el Señor tiene el control. Es una situación familiar, el Señor tiene el control. Pero para eso, queridos hermanos, queridos amigos, tenemos que buscar de la presencia de Dios. Tenemos que buscar su rostro. Queridos hermanos, el versículo 3 del capítulo 15 dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Qué está pasando con los hombres de Dios hoy en día? ¿Dónde están los verdaderos hombres de Dios, los verdaderos ministros? Porque hoy en día lo que estamos viviendo es una apostolitis increíble. Es unos profetas por todo. Estamos sufriendo apostolitis y profetitis. De todo un poco estamos sufriendo. Pero ¿dónde están los verdaderos hombres y ministros que prediquen la palabra del Señor? Que le digan a sus hijos que el mejor camino a seguir en esta vida verdaderamente es en los caminos del Señor Jesús. Los caminos del Señor. Con realidad, no sin ningún interés, no sin esperar nada a cambio, sino sencillamente rindiendo el corazón a nuestro Señor. Qué enseñanza tan bonita que nos deja este hombre, el rey Asa. Con un corazón fuerte, con un carácter increíble, donde su familia, donde sus hijos proclamaban el nombre del Señor. Qué enseñanza para ti y para mí. Qué bueno saber y decir que Él hizo delante de los ojos de Dios lo bueno. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿O por qué nosotros no podemos hacerlo mejor? Tenemos una enseñanza, tenemos una historia, tenemos la palabra para ser mejor cada día. Estamos llamados a entregarle lo mejor a nuestro gran Dios porque Él entregó lo mejor que tenía en su momento, que fue a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y lo más importante, querida familia,
no lo olvidemos, lo más importante es que Él a diario está con cada uno de nosotros hasta el fin. Y con Él la victoria está segura. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso y majestuoso. Gracias, amado Dios, porque contigo tenemos la victoria segura. Gracias, Padre, porque nos la diste desde el momento que entregaste lo más bello y lo más preciado por mí, por nosotros en la cruz del Calvario, que fue a tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Dios, por estos hombres que están escritos en la palabra, que nos alientan, que nos dan ánimo para seguir cada día adelante, Señor, en nuestra vida cotidiana. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a la persona que nos está viendo, a la familia que está escuchando tu palabra, Señor. Amado Dios, Espíritu de Dios, visítales, acompáñales, guíales, fortaléceles, Señor, en estos momentos de crisis social, de crisis de salud, de crisis económica, Señor, de crisis familiar. Fortalece, amado Dios, cada familia. Oramos, Jesús. Oramos, Señor, entrañablemente, con el corazón humildemente, oh Dios. Postramos nuestro rostro delante de tu presencia a pedirte perdón. Quizás por lo que hicieron nuestros padres. Quizás por la idolatría que hubo en nuestras generaciones. Quizás por la falta de amor y la falta de devoción de mi padre, de mis abuelos, hacia ti, amado Dios. Pedimos, Señor, que visites cada hogar, que visites cada corazón y que llegues y te poses en él, oh Dios. Visita cada familia, amado Jesús. Permita, oh Dios, que nos podamos fortalecer como hogar en estos días de pandemia. Permita, Señor, que podamos estrechar un lazo de amistad con nuestros hijos, de hermandad con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, Señor. Permita que nuestros hogares se fortalezcan en el nombre de Jesús en estos días que son difíciles. Y que las personas, oh Dios amado, acerquen su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.